Estimadas y estimados estudiantes del doctorado en Derecho de la Universidad José Vasconcelos, mediante esta cápsula, de manera muy breve y concisa, eh, haré algunos comentarios en torno al módulo número 3 de la asignatura de Derecho Internacional Público. Bien, este módulo número 3 se denomina o hace alusión a las fuentes del derecho internacional. Aquí habría que recordar que tradicionalmente las fuentes que están consideradas en materia del derecho internacional público, pues propiamente son, en primer término, los tratados internacionales. Así también lo que se conoce como la costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional, las decisiones judiciales y la doctrina. Prácticamente esos 5 elementos son los que están considerados como fuentes del derecho internacional. Ahora bien, es importante señalar que debido a la inexistencia de otra referencia normativa de mayor peso, el punto necesario de partida para hablar de las fuentes del derecho internacional lo constituye el contenido del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aun cuando pudiese considerarse que este es insuficiente y anacrónico. Su origen obedece a la reglamentación de la manera en que debían solucionarse las controversias que fueron sometidas a la Corte Permanente de Justicia Internacional. En 1945, en este año, 1945, el contenido de dicha disposición fue producido por la entonces nueva Corte Internacional de Justicia. A partir del análisis de dicho artículo, se insiste pues que los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho en materia internacional, así como las decisiones judiciales y la doctrina son fuentes, de hecho, de estas dos últimas, tanto las decisiones judiciales como la doctrina internacional son consideradas como fuentes auxiliares del derecho internacional. Es decir, entonces tenemos 3 fuentes básicas: tratados internacionales, costumbre internacional y principios generales del derecho. Y como fuentes auxiliares, las decisiones judiciales y la doctrina. Ahora bien, es importante señalar que de todas estas fuentes, de igual manera, me parece que cuando hablamos de algunos tratados internacionales, pactos internacionales, eh, pactos y tratados internacionales, son consideradas propiamente una de las fuentes más importantes y primigenias del derecho internacional. Ahora bien, nada más para acotar, no obstante que esto será obviamente objeto de discusión en clases, de análisis, de los comentarios que podamos nosotros vertir, es importante señalar que la costumbre internacional influye, o sea, es decir, si nos hacemos un planteamiento de cómo se desarrolla la costumbre internacional y cómo puede influir en el derecho internacional de los derechos humanos, es importante señalar al respecto que la costumbre es una forma de producir obligaciones jurídicas para los estados, para los países, que se define como la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Para que esta práctica generalmente aceptada como derecho sea considerada en estricto sentido una costumbre y una fuente del derecho internacional, debe existir la voluntad de los estados, es decir, un elemento consensual para formar la costumbre. Y 2, que la costumbre y el derecho internacional de los derechos humanos prácticamente se armonice. Pues bien, es cuanto, de manera muy breve. Nos vemos pues en clases.